Habrán escuchado en este país y en el mundo, porque no es exclusivamente de la Argentina, que palabras como populismo, democracia, república, republicanos, se utilizan mucho en los discursos, en el debate público, en gran parte del debate público. Y ahora en campaña también lo vas a escuchar. Bueno, se nos ocurrió que la mejor forma de entender de dónde vienen esos conceptos, qué significan y por qué se están utilizando y de qué manera, es hablando con los que estudiaron esto. Tenemos 4 invitados de lujo, pero antes el informe. En discusiones políticas y en los medios, el concepto populismo suele mencionarse como una amenaza. Lleva el desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Y quienes son definidos como populistas rebaten esa idea. ¿Por qué se combate y se tilda de populistas precisamente a los gobiernos que en América del Sur, que en la América Latina han sido los que mayor logros en materia de derechos humanos, de equidad, de inclusión, de educación, de salud han logrado? También se suele asociar al populismo a la idea del despilfarro económico. Populismo con dinero es difícil, ¿eh? Es difícil. Cuando tienen para repartir y no es fácil explicarle al ciudadano que se está consumiendo futuro. Pará, che, esto yo lo escuché en otro lado, me parece. El populismo se presenta como héroe del presente, pero no tiene ningún problema en destruir nuestro futuro y el de nuestros hijos. Pero, ¿esto es un fenómeno latinoamericano? El que está en el gobierno dice no me dejan gobernar, son golpistas, son disolventes, son destituyentes, y el que está en la oposición dice ustedes son los que nos llevan a Venezuela o a los Estados Unidos de Trump. Es lo mismo que pasa en más de la mitad de las democracias occidentales. ¿Qué es el populismo? ¿Podremos encontrar una definición común? De estas cosas y de un poquito más vamos a charlar con 3 invitados de lujo, conté mal, porque también tenemos intervenciones en video de Andrés Malamud, con 3 invitados que paso a presentar. Alejandro Katz, que es editor, es escritor. Está también María Esperanza Casullo, que escribió un libro sobre populismo, es politóloga. Y está también Ernesto Semán, que es historiador y escribió un libro sobre antipopulismo. Han escrito otros libros, otros papers, todos los que están acá, pero mencioné sus últimos trabajos porque justamente tienen que ver con el tema de hoy. O sea, han estudiado este fenómeno y nos parecía interesante pensar entre todos de qué hablamos cuando se habla de democracia, de populismo. Quiero arrancar con Alejandro Katz y preguntarte, ¿por qué se utiliza tanto como defecto o virtud hablar de populismo en el debate público común, en las chicanas de un espacio político del otro? No solo acá en la Argentina, como veíamos en el informe, pero vamos a hablar acá de este caso. ¿Por qué lo usamos como un defecto o una virtud? Bueno, yo creo que en distintos momentos hay distintos conceptos que cristalizan con facilidad tomas de posiciones. Conceptos que son en general imprecisos. Populismo es un concepto impreciso, que tiene muchas aproximaciones teóricas diversas y está muy en discusión, pero que resulta fácil para que mucha gente sintetice ideas que tiene respecto de otra gente o de ciertas formas de la política. Del mismo modo en el que república se ha convertido en los últimos tiempos en un concepto de ese tipo, y que terminan siendo conceptos zombies, conceptos que dicen poco, que adjetivan mucho y sustantivan poco. Adjetivan mucho, quiero decir, son portadores de ideas morales más que de precisiones conceptuales. Están cargados de ideas valoraciones, Claro, de valoraciones. Y las épocas de polarización son muy propicias para que se nucleen identidades en torno de conceptos que se utilizan como misiles más que como categorías explicativas. Hablar de los populistas les permite a algunos despreciar algunas cosas o desdeñar algunas cosas u oponerse a algunas cosas, como hablar de la República les permite
colocar gente de determinado lado. Son parteaguas, son organizadores de la vida política, no son conceptos que estén operando para la comprensión, sino para el alineamiento. A ver, vamos a hacer un punto acá, Alejandro, porque hay mucha gente mirándonos y probablemente se estén preguntando, bueno, entonces, ¿qué significa populismo? ¿Qué es populismo? Esperanza Casullo escribió un libro que es un bestseller, que es muy bueno, donde habla justamente del populismo. ¿Cómo lo definirías vos, María Esperanza? Bueno, como decía Alejandro, la verdad es que populismo es un concepto muy polisémico, a diferencia de otros conceptos que tenemos una idea mucho más clara de lo que es, hay muchas definiciones de qué es el populismo. Ahora, desde mi punto de vista, eso es justamente lo interesante, el hecho de que todos sabemos más o menos lo que es, pero hay muchas diferencias. También es un concepto muy antiguo. Es un concepto, las primeras quejas acerca de el pueblo, la movilización, lo peligroso que es la movilización del pueblo, son tan antiguos como la teoría política, vienen desde Platón. Entonces esto habla de que hay algo ahí, hay algo misterioso, hay un núcleo de sentido que nos convoca y nos frustra al mismo tiempo. Hoy la ciencia política está bastante de acuerdo en que el populismo es una manera de hacer política, no es un contenido, no es una ideología clara como sí lo era el socialismo, el comunismo, sino que es una forma de explicar y de entender cómo son los problemas que nos aquejan y de pensar una manera de resolverlos, que tiene que ver con una forma movilizatoria y antagonista, es decir, pensar que lo que se necesita es una movilización colectiva en función de reparar un daño y de vencer en la lid política a un adversario. Bien. A ver, quiero escuchar a Ernesto Semán, que escribió sobre antipopulismo. ¿Por qué escribiste sobre antipopulismo y qué es el antipopulismo para vos en la investigación que hiciste? Escribí sobre antipopulismo porque, como bien dijeron María Esperanza y Alejandro, más que una definición es algo que es usado como arma y es usado como acusación, ¿no? Exacto. Y entonces quería ver quiénes eran los que hacían esa acusación y cómo era la acusación que hacían. Que en general me parece que es cierto que es impreciso, lo cual no quiere decir que cuando la gente lo usa no tenga claro para qué lo está usando, ¿no? La idea del populismo se discute, como bien dijo María Esperanza, entre nosotros desde hace muchísimos años, pero en los últimos 10 o 20 años, la idea del populismo como un problema para avanzar hacia el futuro, un futuro estable y de prosperidad en el país, empieza a ser usada por un montón de gente. Deja de estar solamente en los medios y un montón de gente empieza a hacer sentido de lo que pasa en la calle, su salario, la música que se escucha, la forma en la que se viste la gente, la forma en la que avanza la política, a partir de la idea de que eso es un fenómeno populista. Y ese fenómeno populista es, sobre todo, una forma imperfecta, defectuosa, viciada, con la que la gente se relaciona con la política. La gente ahora, Ernesto, cambia a lo largo de la historia, ¿no? Pueden ser los trabajadores, pueden ser los desocupados. Sí, claro, te escucho. Elizabeth, buenas noches. ¿Ahora no hay una mirada despectiva desde absolutamente ese lugar? Despectiva. Absolutamente despectiva. No hay en la historia en Argentina, no hay ningún sector que se haya definido a sí mismo como populista. El único sector que se definió como tal es un grupo de peronistas después del golpe del 55 con una consigna muy elocuente, que era vinimos a hacer porque estamos cansados de oír. Que era la idea de que había grupos que habían integrado a la sociedad y que estaban perpetuamente subordinados a lo que tenían que hacer por parte de lo que decían las élites. Esa idea, centralmente, es que la idea crítica de cómo se integra la gente a la política es que la gente da su apoyo a soluciones muy inmediatas para el presente, sacrificando el futuro. Es un poco lo que dijo Lombardi un poco antes que nosotros, la idea de que había que hacer esfuerzos que eran dolorosos pero que traían prosperidad en el futuro. En el centro de la idea antipopulista está la idea de que la gente se integra aceptando o promoviendo beneficios inmediatos que condenan al país a no poder avanzar hacia el futuro. Y la gente son los trabajadores, los cabecitas negras que integraban los sindicatos a la época del peronismo. Ahora es un cuerpo mucho más heterogéneo que tiene que ver con los desocupados, con el amplio sector de la economía informal y que se denominan
muy despectivamente la idea de los choriplaneros, ¿no? Aquellos que entregan su voluntad política y su libertad a cambio de beneficios inmediatos en lugar de pensar en el bienestar general. Muy en el centro de esa idea está la idea de que los pobres tienen una forma defectuosa de integrarse a la política. ¿Pero eso es una visión latinoamericana o también ocurre en el resto de las democracias occidentales? Es una, como dijo María Esperanza, es una cosa que sucede en todo el mundo, es algo que tiene una larga historia, pero que en Argentina tiene un rasgo muy particular. Esa acusación está dirigida a procesos en general de redistribución de ingresos progresivos, hechos a veces de forma autoritaria, mucho más radicales que lo que se expresaron en América Latina en otros fenómenos que son considerados populistas. Si vos lo comparás el fenómeno del peronismo con los otros modelos que se juzgan como populistas, el impacto de la redistribución, no solo la redistribución de ingresos de dinero, sino de la expansión de derechos hacia esos nuevos sectores, hacia esos nuevos trabajadores, es mucho más radical que en otros lugares. Eso hace que el populismo sea un foco, una acusación mucho más visceral. El populismo aparece como algo irredimible en la identidad de esos sectores populares. En el resto de los países esa acusación se diluye. Aunque por ahí apareció Keiko Fujimori también haciendo una declaración en el mismo sentido. La dictadura militar en Argentina, quizás la única en toda América Latina, se proponía a sí misma como la que venía a erradicar la amenaza marxista populista. Bien. Es una presencia muy única respecto al resto de América Latina, me parece. Ahora, Alejandro, quiero volver de nuevo a este concepto que decías al principio de la vaguedad de los conceptos, de conceptos vacíos. En una entrevista a Clarín, quiero leer el textual para no decir cosas que no dijiste, pero dijiste algo que me interesó para que desarrolles acá. Cuando el precio de las etiquetas sube, el precio de las ideas bajas, la sociedad ha renunciado al pensamiento. Justamente estamos hablando de etiquetas como populismo, democracia, república, libertad o comunismo. Sí, bueno, esa reflexión hacía referencia a lo que se manifiesta como alineamientos casi automáticos en función de identidades políticas frente a problemas que no necesariamente responden a las ideologías que esas identidades expresan. A ver, ¿cómo sería? Doy un ejemplo. Cuando se discutía hace algún tiempo si abrir o no abrir las escuelas, si la educación debía ser nuevamente presencial o no, los estudios de opinión indicaban que la posición de la ciudadanía correspondía casi exactamente con su voto en 2019. Y la pregunta es, las elecciones de 2019 no permitían anticipar posturas en relación con la presencialidad de las clases en una pandemia en 2021. Un ciudadano activo debería preguntarse qué opina él acerca de la situación en lugar de alinearse con una fuerza política que lo expresa en otros aspectos en los que sí la representación funciona claramente. Quiero decir, si discutimos impuestos, el voto anticipa una posición. Si discutimos una política de seguridad o una política internacional, el voto anticipa. Si discutimos la presencialidad en las escuelas, uno incluso podría suponer que el votante del Frente de Todos va a hacer un fuerte énfasis en la presencialidad y el votante de Juntos por el Cambio podría decir: yo resuelvo esto desde mi individualidad familiar. Uno podría, y fue lo inverso. Sí, entonces, es cierto. Este ejemplo es el que yo tenía en mente cuando decía que en la polarización dejamos de pensar para alinearnos. Y que esto me parece muy problemático para una sociedad que uno quiere que sea una sociedad dinámica, una sociedad civil robusta, una sociedad civil que sea capaz de cuestionar las estructuras de poder, sean cuales sean las estructuras de poder de mercado, de poder estatal, etc. Estamos viviendo épocas en las que se plantean situaciones dilemáticas que, a mi entender, plantean opciones falsas y muy graves. La opción no debería ser Estado o mercado, debería ser, ¿de qué modo?, dispositivos particulares como el mercado y el Estado pueden contribuir al desarrollo de una sociedad civil autónoma, robusta, dinámica, igualitaria, etc.
Y Bien. no es esa la discusión que estamos teniendo. María Esperanza, ¿qué pensás vos sobre esto que está diciendo Alejandro y sobre el debate público, sobre todo ahora que cerraron las listas, empezó la campaña oficialmente? Bueno, esto se relaciona con el tema del populismo tal vez de manera tangencial. Primero que hay que decir una cosa, para todos también los que estudiamos populismo de manera comparada, con diversas medidas, mediciones, datos, etcétera, hay que decir que Argentina hoy no es un caso en ninguno de sus dos extremos, es uno de los casos más, digamos, polares de uso de la estrategia populista, ¿no? Al contrario, es cierto que se da la polarización, es cierto que hay fuertes discusiones programáticas, es cierto que también vemos que en Argentina las identidades políticas se filtran a los más medulares niveles de la vida personal, ¿no? O sea, si vos a quién votás, se correlaciona en qué lees, en qué medios ves. También habría que hablar acá de que estas opciones se configuran en función de decisiones de discurso político de las figuras centrales que son del sistema político, ¿no? Que son los y las líderes del Frente de Todos y de Mauricio Macri. El discurso político divide y estructura el campo político. O sea, si las personas piensan que se tienen que vacunar o no. Uy, te perdimos, María Esperanza, y me están avisando que nos quedan, pero minutos nomás para irnos al corte, así que le pido a Ernesto si podés hacer apelo a tu solidaridad. Tenemos 30 segundos para que hagas una conclusión y les prometo a los tres, nos quedó afuera Andrés Malamud también, que volveremos sobre este tema. Ernesto, apelo a tu solidaridad. La tomo. Digo simplemente que el sobreuso del término populismo tiene un apoyo, sobre todo desde arriba, en las palabras del expresidente Mauricio Macri, que yo creo que la pandemia se convierte en una especie de tercer momento fundacional de ese discurso antipopulista, que plantea todos los temas típicos del discurso antipopulista: la idea de la libertad individual frente al bien común, la idea de que el Estado puede ser autoritario si se le dan demasiados atributos. Me parece que la sobrepresencia, como bien decimos los tres acá, del término populismo no va a desaparecer en el corto plazo y va mucho más allá de las elecciones. Constituye una forma de entender específicamente cómo se relacionan amplios sectores de la población con la política y con las decisiones políticas que tienen que tomar en las elecciones y en la vida cotidiana, ¿no? Ernesto, Alejandro, María Esperanza y también Andrés Malamud, pobre que quedó afuera, les agradecemos a los cuatro por participar de este programa. Fue un primer pantallazo, volveremos sobre el tema, pero fue muy interesante tenerlos a los cuatro.